Bueno, ahora le aprecio mucho al doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC y encargado del programa COVID-19 de este mismo Centro Médico ABC. Doctor, me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias a usted por su invitación. ¿Cómo está de salud, doctor? Usted, su familia, todos. Afortunadamente aquí trabajando duro. Y bien, todos bien. A ver, doctor, a ver si usted nos puede dar luces, porque luego a veces me pierdo. ¿Qué nos quieren decir cuando se habla de aplanar la curva? Eso hablaría de que el número de casos que se están presentando en el país estaría disminuyendo con respecto a lo que está pasando en los días anteriores. La situación aquí es que sentimos que estamos caminando a ciegas en esta pandemia porque los números de pruebas que tenemos es bajo y entonces el número de detecciones es bajo y no tenemos realmente una certeza acerca de cuándo llegamos al pico de la pandemia y mucho menos si estamos aplanando la pandemia. Y mucho menos la duración del pico, porque el pico no va a durar unas horas ni un día, ¿no, doctor? Así es, el pico de la pandemia habitualmente es una meseta que puede durar 2, 3, 4 días. Insisto, el problema aquí es, si vemos la cantidad de pruebas que hacemos por millón de habitantes en este país, es de 776 por millón de habitantes. Somos el país número 147 en el menos pruebas, es decir, hay 146 países que hacen más pruebas que nosotros. Realmente los números son muy difíciles de interpretar. Nosotros mismos, infectólogos, no sabemos. Creemos que el pico de la pandemia va a ser en los próximos días. Esperemos que así sea para que empiece a disminuir la afluencia de pacientes. Sí, yo lo que tengo la duda, doctor, y así se lo expresé al doctor López-Gatell, es que con tan bajo número proporcionalmente de pruebas, ¿cómo se puede tener un número aproximado de contagios o de contagiados? La Organización Mundial de la Salud desde hace más de 2 meses dijo que esta epidemia había que atacarla haciendo pruebas, pruebas y pruebas. No solamente porque detectas a los que están contagiados, de esa forma también evitas que esos contagiados contagien a sus contactos cercanos. Uh-huh. El modelo Centinela hablaba de que teníamos 28,000 casos, porque lo multiplicaban el número que había el 8 de abril por 8.3, y hoy tenemos 26,000 casos. Entonces, realmente pensar que en un mes prácticamente tenemos en la estadística 2,000 casos menos de lo que había hace un mes, es muy complicado entenderlo, ¿no? Yo no soy matemático, pero la verdad me cuesta trabajo saber en dónde estamos realmente. Bueno, yo tampoco soy matemático, doctor, pero si multiplico esa cantidad por el 8.3 que usted señala, me da un total de 215,800. Así es, y esto nos ayudaría también a calcular qué porcentaje de la población ya tuvo una enfermedad asintomática. La Universidad de Stanford hizo un estudio muy bonito en la comunidad de Santa Clara, en donde demostraron, al hacer pruebas a toda la comunidad, que por cada persona que tenía síntomas había 30 personas que habían cursado la enfermedad en forma asintomática. Entonces, si supiéramos el número real de casos, también podríamos tener un número aproximado de pacientes que ya cursaron con la enfermedad, que son asintomáticos y que son inmunes. Sobre todo ese punto va a ser fundamental para saber cuándo podemos regresar a nuestras actividades normales. Si tenemos una inmunidad grande en la población, esa población no se va a recontagiar ni va a contagiar a otros. Ese sería un punto fundamental si supiéramos los números reales. Sí, claro, si se tiene el número 215,800, se tiene un mayor número de personas contagiadas asintomáticas que ya no contagian, comparado con los 26,000 que dan oficialmente, ¿no? Así es, podríamos estar hablando de que habría más de 1.5 millones de habitantes que ya tuvieron la enfermedad y que de alguna manera muchos de ellos ni cuenta se dieron, pero esas personas van a seguir confinadas ya teniendo una inmunidad.
la forma como los países del mundo están empezándose a abrir de nuevo, abrir esa posibilidad de volver a regresar al trabajo, a regresar a una cierta normalidad, es mucho en base a el estado inmunológico de sus pobladores. Lo está haciendo Chile, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo España, pero para eso, insisto, necesitamos tener números reales, números de pacientes infectados, número de pacientes inmunes, y para eso la única forma de hacerlo no es con proyecciones, es con pruebas. Ahora, la prueba tiene que ser anterior porque pues, los que ya pasaron el COVID, la infección del COVID y asintomáticamente, pues ya no importa que les hagan la prueba, ¿no? No, ya no se puede saber si lo tuvieron o no, vamos. Sí, porque hay dos tipos de prueba. Hay una prueba que detecta el virus, que es la que se hace para diagnóstico, y hay estas pruebas que se llaman inmunológicas o serológicas. Cero viene del suero, de tomar el suero de la persona, y ahí lo que se detectan son anticuerpos. Ese anticuerpo lo genera uno al haber estado en contacto con la infección viral, y ese anticuerpo de alguna manera nos va a proteger de tener una recaída. Esos anticuerpos se pueden medir. De esa forma, el estudio de Stanford demostró que había personas que ni siquiera se habían dado cuenta que estaban infectadas y que ya tenían inmunidad. En una población en donde hay muchos jóvenes, probablemente el número de asintomáticos sea mucho mayor. Otro ejemplo fue el crucero de Yokohama en Japón, en donde a todos los que estaban en el crucero les tomaron pruebas y encontraron que 13% de ellos habían tenido la infección y eran asintomáticos. Pero ¿qué pasa en el crucero? Que son gente habitualmente de mayor edad o con algún tipo de morbilidad, no lo mismo que una comunidad abierta. Por eso en México sería tan importante saber, porque tenemos una población relativamente joven, con mucha diabetes y mucha obesidad, pero tenemos una población relativamente joven, entonces el número de asintomáticos podría ser muy alto. Sí, pero el tema del contagio no lo supera el asintomático, porque el asintomático contagia igual que el que tiene síntomas, ¿no, doctor? Exactamente, ese es el punto más importante y es por eso que esta epidemia, esta pandemia ha sido imposible de controlar en la mayor parte de los países y sobre todo aquellos que no hicieron las pruebas. Nueva Zelanda, Islandia, lo que hicieron fue hacer pruebas y aislamiento al mismo tiempo. La persona puede contagiar antes de tener síntomas, puede contagiar incluso si nunca tuvo síntomas, y hay personas que contagian unos días después de tener síntomas. Entonces, un gran porcentaje del contagio de este virus se da cuando uno no percibe que lo tiene, y eso es pues la forma más difícil de hacer una evaluación epidemiológica si no es a través de pruebas. Los síntomas no nos sirven para saber quién está infectado. Ahora, doctor, este virus llegó para quedarse, ¿no? Así es, seguramente la forma como el virus se va a eliminar es a través de dos posibilidades. Una, que exista inmunidad en toda la población o que exista una vacuna que proteja a la población. Entonces, lo que usted dice es totalmente correcto. Este virus llegó para quedarse y en la historia natural de la humanidad así ha pasado con otros virus. Hasta que la persona se vuelve inmune, no desaparece el virus. Del virus de la viruela desapareció en 1974 después de la aplicación de una vacunación masiva. Entonces, la única forma de eliminar una infección es o inmunidad completa o vacuna. De la vacuna estamos muy lejos. Por eso yo nunca doy informaciones sobre avances sobre la vacuna porque me parece que es crear una falsa expectativa, doctor. Correcto, totalmente. Incluso, pues un ejemplo es el virus del VIH, ¿no? El virus del SIDA. Los primeros casos se conocieron en 1982, el virus se pudo identificar en 1984 y desde 1984 hasta hoy, 2020, estamos esperando una vacuna y esa vacuna no ha llegado. Ese dato que me da es devastador, doctor. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones, doctor Moreno Sánchez? Mi mayor preocupación es que seguimos en un momento difícil de contingencia. Los hospitales, muchos de ellos saturados, ese es el caso del ABC, con poca disponibilidad por la necesidad de tener ventiladores, un equipo de medicina crítica.
el cansancio que empieza a producirse en las personas que estamos constantemente viendo estos pacientes. Es un desgaste físico y emocional muy grande. Los residentes que están en la primera línea, los intensivistas, tienen guardias pesadísimas. Y en Alemania sucedió que después de 2-3 semanas empezó a haber un aumento en el caso de defunciones por cansancio, por fatiga. Entonces, mi preocupación es que esto, pues estamos en un momento crítico. La gente está muy desesperada por estar confinada ya tanto tiempo, pero sabemos que es el momento más importante de quedarse en casa. Lo que me preocupa a mí es que esto se prolongue más tiempo porque no sepamos realmente lo que está pasando. Y yo coincido con esta preocupación, doctor, porque yo creo que todavía no se tiene medido ni claro cuál es la profundidad ni, por tanto, cuál es la duración de esta pandemia. Me refiero al caso México. Así es, desafortunadamente concuerdo totalmente con usted. Creo que estamos caminando a ciegas. Pues ojalá que lleguemos a buen plazo, porque al buen puerto, doctor, doctor Moreno Sánchez, porque a mí me preocupa que en la desesperación del confinamiento se vaya a romper en la desesperación personal interna de los confinados y en la preocupación de los gobiernos, porque muchos gobiernos como este han amarrado eficacia al fin del confinamiento y a reducción del número de infectados, se vaya a tomar una decisión en la que la segunda oleada sea fatal. Así es, eso es una situación que preocupa y que puede ocurrir, y incluso pues vemos la diferencia de lo que está pasando ahorita entre España y Francia. Son países que tienen una frontera común. Uno está prolongando el confinamiento, que es Francia, y el otro está adelantando la salida, que es España. Es difícil, esta pandemia ha sido muy compleja, muy complicada, no ha sido fácil las decisiones, pero creo que es más complicado aún si no sabemos bien lo que está sucediendo en nuestro país. Y nadie lo puede saber, doctor. Yo, doctor, quiero aprovechar que está usted ahí, doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de medicina interna, encargado del programa del COVID del Centro Médico ABC, para que les dé un reconocimiento de parte de todos nosotros a la primera línea de estos héroes vestidos de azul, ¿sí? Que han sido heroicos, ¿sí? Que han dejado todo: familia, preocupación, salud, que han dejado proyectos personales y que se han dedicado, médicas, médicos, a todos los niveles, enfermeras, enfermeros, camillistas, internistas, todo el personal sanitario, un reconocimiento, porque si no fueran porque ellos se la están jugando en este frente, habría mucho más bajas de las que hemos visto. Y ellos lo están dejando todo por esta cruzada. Y solo hay que darles un reconocimiento y darles las gracias. Y yo creo que de esta crisis en adelante, doctor, fíjese, vamos a empezar a ver diferente, mucho mejor, con mayor admiración a todo el personal sanitario. Le agradezco las palabras y se las haré de parte suya a todos los residentes, intensivistas, médicos que están directamente en contacto con los pacientes. Y creo que el otro punto que realmente va a cambiar a partir de esta pandemia es nuestra salud. Creo que hemos descuidado nuestra salud, y muchos de los pacientes que tenemos son pacientes que llegan por obesidad, llegan con diabetes, que no sabían que la tenían y habían descuidado el chequeo, el saberse cómo estaban físicamente. Sentimos que la salud viene como un beneficio que tenemos permanente, y esta pandemia nos ha demostrado que la salud es muy importante. Así es, ha sido la diferencia entre la vida y la muerte de muchos, ¿no? Así es. Le mando un abrazo, doctor, siempre agradecido por la gentileza y generosidad de contestarme el teléfono. Al contrario, le agradezco mucho que esté tan interesado y las palabras de apoyo para toda la comunidad que trabajamos en salud. Para todos, sin duda, doctor. Es el doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de medicina interna y encargado del programa COVID del Centro Médico ABC.